Hay un momento en la vida en el que rogar deja de ser un acto de amor y se convierte en una traición silenciosa a uno mismo. Un momento en el que te das cuenta de que cada palabra que suplicas no acerca al otro, sino que te aleja de tu propia dignidad. Y no porque el otro sea cruel, sino porque la mente humana funciona de una manera brutalmente honesta. Lo que se ruega se devalúa, lo que se sostiene se respeta. Hoy no vengo a hablarte de orgullo ni de juegos emocionales. Vengo a hablarte de psicología, de conciencia y de poder interior. Porque cuando dejas de rogar, algo profundamente incómodo sucede en la mente del otro. Se rompe una costumbre, se apaga un ruido que estaba garantizado y el silencio, ese silencio que antes parecía vacío, se convierte en un espejo donde el otro empieza a verse a sí mismo. La mente humana no despierta cuando recibe más explicaciones, despierta cuando pierde la certeza. Mientras ruegas, el otro duerme tranquilo sabiendo que estás ahí, que no importa lo que haga, tú seguirás intentando. Pero el día que te detienes, el día que eliges callar sin rencor y retirarte sin drama, la dinámica cambia. El cerebro entra en conflicto, empieza a preguntar lo que antes daba por hecho, empieza a recordar lo que ya no tiene asegurado. Y ahí es donde ocurre algo poderoso, no porque tú quieras controlar, sino porque por primera vez te elegiste. Dejar de rogar no es abandonar al otro, es regresar a ti. Es entender que el amor no se pide, se ofrece libremente y que la atención verdadera no nace de la insistencia, sino del respeto. Quédate, porque lo que sucede después no solo transforma la mente del otro, transforma la tuya para siempre. Cuando dejas de rogar, no solo cambias una conducta externa, cambias una narrativa interna que el otro ya había escrito sobre ti. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, aceptaste un papel donde tu voz estaba siempre disponible, donde tus explicaciones llegaban antes de que te las pidieran y donde tu presencia era predecible. Y la mente humana, cuando se acostumbra a algo, deja de valorarlo. No porque sea mala, sino porque así funciona. Yo también estuve ahí alguna vez creyendo que insistir era amar, que explicar más iba a arreglar lo que el silencio había roto. Y lo único que logré fue perderme a mí en el proceso. El día que decides callar, no desde el orgullo, sino desde la claridad, algo se quiebra en la mente del otro, se rompe la narrativa de poder, porque el poder no siempre está en quien grita más, sino en quien puede retirarse sin rencor. Cuando ya no explicas, cuando ya no justificas, cuando ya no ruegas, el otro se queda sin el guión que conocía. Su mente entra en pausa. Empieza a preguntarse qué cambió, qué hizo mal, por qué ya no estás intentando. Ese cuestionamiento interno es incómodo y la incomodidad despierta conciencia. Mientras ruegas, el otro no piensa, recibe, consume, se acostumbra. Pero cuando te detienes, cuando eliges el silencio consciente, obligas a la mente a trabajar y quien piensa se involucra. No porque lo manipules, sino porque la ausencia selectiva activa algo profundo, el miedo a perder relevancia. El ser humano tolera muchas cosas, pero no tolera sentirse reemplazable. Cuando ya no estás empujando la conversación, cuando ya no persigues respuestas, el otro empieza a llenar ese vacío con pensamientos sobre ti. Ahí es donde el silencio pesa más que 1000 palabras. No se trata de castigar ni de jugar a desaparecer. Se trata de recuperar tu centro. Recuerdo una etapa de mi vida donde aprendí que cada explicación innecesaria era una moneda que regalaba. Creía que ser entendido era sinónimo de ser valorado, hasta que entendí que el respeto no se negocia con discursos, se sostiene con límites. Cuando dejé de convencer, cuando dejé de rogar, no perdí personas valiosas, perdí dependencias. Y eso dolió, pero liberó. El silencio bien usado no grita, no amenaza, no reclama, simplemente se coloca. Y en ese espacio, la mente del otro se enfrenta a una verdad incómoda, ya no tiene control emocional sobre ti. Ahí se rompe la narrativa donde tú eras el que necesitaba. Ahí empieza una nueva historia, una donde tu valor no se explica, se percibe.
Y cuando entiendes eso, ya no vuelves a rogar nunca más. La ausencia no es abandono, es revelación. Mientras tu presencia está garantizada, la mente del otro descansa, se acomoda, se confía, no analiza, no cuestiona, no profundiza, da por hecho. Y el ser humano, cuando da por hecho algo, deja de cuidarlo, no por maldad, sino por costumbre. La mente funciona así, lo seguro se vuelve invisible. Por eso nada se valora mientras está garantizado. Yo lo aprendí de la forma más dura, cuando entendí que estar siempre disponible no me hacía más importante, me hacía predecible, y lo predecible rara vez se honra. Cuando te retiras sin ruido, sin discurso, sin amenazas, ocurre algo muy específico en la mente del otro. El cerebro entra en un estado de revisión. Empieza a recorrer recuerdos, palabras, momentos que antes pasaban desapercibidos, frases que no escuchó bien, gestos que no valoró, detalles que ignoró porque creyó que siempre estarían ahí. La ausencia despierta conciencia porque rompe la ilusión de permanencia. Ya no estás asegurada y eso obliga a pensar. Y cuando la mente piensa, empieza a sentir. No es magia. Es psicología. El cerebro humano está diseñado para reaccionar ante la pérdida, no ante la abundancia constante. Mientras estabas ahí, disponible, explicando, esperando, la mente del otro no tenía urgencia. Pero cuando reduces tu presencia, cuando ya no respondes de inmediato, cuando tu energía deja de girar alrededor de esa persona, se activa una alarma interna. No de pánico, sino de atención. Algo cambió. Y ese algo no necesita explicación, porque el silencio ya lo dijo todo. Reducir tu disponibilidad no es jugar a desaparecer, es volver a habitar tu vida. Es responder cuando puedes y quieres, no cuando te necesitan para llenar un vacío. Es entender que tu tiempo tiene valor y que quien quiera compartirlo debe percibirlo así. No anuncias tu retirada porque no estás castigando, estás eligiendo. El anuncio sería una negociación emocional y aquí no se negocia la dignidad. Simplemente sigues con tu vida, con calma, sin dramatismo, sin mostrar resentimiento, porque el verdadero poder no hace ruido. He visto cómo la ausencia bien manejada transforma dinámicas enteras. Personas que no escuchaban empiezan a preguntar. Personas que no valoraban empiezan a recordar, no porque quieras provocar, sino porque la mente necesita llenar el espacio que quedó vacío. Y ese espacio ahora lo ocupas tú, pero desde otro lugar, no desde la súplica, sino desde la memoria. Te vuelves pensamiento recurrente, no presencia obvia. Seguir con tu vida sin dramatismo es clave. El drama pide atención, la calma impone respeto. Cuando el otro percibe que no te estás desmoronando, que no estás esperando, que no estás mendigando, algo se mueve internamente. La ausencia ya no se interpreta como estrategia, sino como decisión. Y una decisión firme siempre despierta conciencia. Ahí entiendes que no perdiste presencia, ganaste impacto. Porque quien aprende a retirarse con dignidad no solo despierta la mente del otro, despierta la suya. Y una vez que pruebas esa libertad, ya no vuelves a regalarte donde no te eligen. Cuando insistes, cuando explicas de más, cuando discutes intentando ser entendida, te conviertes en ruido. Y el ruido, aunque sea constante, termina siendo ignorado. La mente humana se adapta al exceso de estímulo y aprende a bloquearlo. Yo lo viví en carne propia cuando entendí que no era que no me escucharan, era que hablaba demasiado. Creía que aclarar, justificar, defender mis emociones me haría visible, pero lo único que lograba era diluir mi presencia. Porque quien habla sin pausa, sin límites, sin silencio, deja de ser memorable. En cambio, quien se retira con dignidad no desaparece, permanece. Se queda dando vueltas en la mente del otro. Se convierte en eco. Y el eco es poderoso porque no necesita estar presente para sentirse. La filosofía es simple y brutal.
Quien habla demasiado se vuelve invisible. Quien sabe callar en el momento correcto se vuelve inolvidable. No porque manipule, sino porque deja espacio. Y la mente humana necesita espacio para procesar, para imaginar, para completar lo que no se dijo. El cerebro recuerda lo inconcluso más que lo resuelto. Esto no es poesía, es psicología. Lo que queda abierto genera tensión mental, curiosidad, reflexión. Por eso recuerdas conversaciones que no terminaron, miradas que no se explicaron, palabras que quedaron suspendidas. Cuando cierras todo con explicaciones largas, cuando dejas cada emoción perfectamente empaquetada, no queda nada que pensar. La mente descansa, y cuando la mente descansa, se va. Cerrar conversaciones con calma no es huir, es elegir el momento exacto para detenerte. Es decir lo necesario y no una palabra más. Es entender que no todo se aclara en el instante, que algunas cosas necesitan reposar en la mente del otro. He aprendido que una conversación cerrada con serenidad pesa más que una discusión ganada con gritos, porque la serenidad deja preguntas y las preguntas abren procesos internos. Evitar discusiones largas es un acto de inteligencia emocional. No todo desacuerdo merece una batalla. Cuando alargas una discusión, cuando repites el mismo punto desde distintas emociones, lo único que haces es desgastar tu mensaje. Llega un momento en que ya no importa lo que dices, sino el cansancio que generas. Y nadie respeta lo que lo agota. Retirarte a tiempo no te hace débil, te hace consciente de tu valor. Dejar frases que inviten a pensar es un arte. No se trata de frases frías o calculadas, sino de palabras honestas que no se explican solas. A veces basta con decir entiendo y retirarte. A veces un no es lo que quiero para mi vida dicho con calma tiene más impacto que 1000 reproches. Porque no cierras el tema emocionalmente, lo abres internamente en el otro. Y ahí es donde ocurre el verdadero movimiento. Cuando dejas de ser ruido y te conviertes en eco, algo cambia profundamente. Ya no compites por atención, la atraes. Ya no luchas por ser entendida, te respetan. Tu silencio empieza a hablar por ti. Y lo más importante, recuperas tu centro, porque no necesitas ser escuchada todo el tiempo para saber quién eres. El eco no grita, resuena. Y quien aprende a resonar en la mente de otro sin perseguirlo, entiende que el verdadero impacto no está en cuánto dices, sino en lo que dejas vibrando cuando te vas. Cuando dejas de rogar, algo se quiebra dentro del otro. No es orgullo herido, es percepción alterada. Durante mucho tiempo tu insistencia alimentó una narrativa silenciosa. Yo soy el centro, yo decido, yo tengo el control. Y cuando esa insistencia desaparece, el ego entra en conflicto interno. Porque el ego necesita confirmación constante para sostenerse, necesita sentirse buscado, necesitado, perseguido. Cuando ya no ruegas, desafías esa percepción de superioridad sin decir una sola palabra. He visto esto repetirse una y otra vez. Personas que parecían seguras comienzan a inquietarse cuando dejan de ser el punto fijo. No porque te extrañen inmediatamente, sino porque algo no cuadra con la imagen que tenían de sí mismas. El ego se hace una pregunta incómoda: ¿por qué ya no me persigue? Y esa pregunta no busca una respuesta externa, se vuelve un diálogo interno que erosiona la falsa seguridad. La duda debilita la posición del ego porque lo obliga a mirarse, y el ego odia mirarse sin aplausos. Por eso no pidas explicaciones. Pedirlas es volver a colocar al otro en el centro, es decirle que todavía tiene poder sobre tu estabilidad emocional. El silencio, en cambio, no confronta, pero tampoco se somete. Es una postura firme, tranquila, que dice sin palabras: yo sigo en pie aunque tú no estés. Y esa imagen desarma más que cualquier reclamo. No reclames atención. La atención exigida pierde valor. Cuando reclamas, confirmas que necesitas ser visto para sentirte válida. Cuando no reclamas, cuando sigues con tu vida, el ego del otro pierde referencia.
Ya no sabe si sigue siendo importante. Y esa incertidumbre lo confronta con algo que no controla. Ahí empieza el verdadero movimiento interno. Mantener tu postura sin confrontar es clave. No se trata de frialdad ni de castigo, se trata de coherencia. Sigue siendo la misma persona, pero ya no desde la carencia. Hablas cuando es necesario, te retiras cuando es sano y no explicas cada decisión. Esa calma desconcierta al ego porque no ofrece un punto de ataque. No hay drama que desacreditar, no hay gritos que justificar. En mi vida aprendí que el poder no está en ganar discusiones, está en no necesitarlas. Cuando dejé de luchar por ser elegido, algo cambió, no en los otros primero, sino en mí. Y ese cambio interno fue visible. La gente empieza a reaccionar distinto cuando percibe que ya no dependes de su validación. Algunos se acercan, otros se alejan, pero todos te miran diferente, porque tu energía ya no suplica, no explica, no persigue, simplemente se sostiene con firmeza silenciosa. El ego entra en conflicto cuando entiende que ya no es indispensable, y en ese conflicto tú recuperas tu centro, porque quien deja de rogar no pierde poder, lo recupera. Cuando dejas de rogar, recuperas algo que nunca debiste entregar, tu valor percibido. El valor no se declara, se demuestra con límites. Y los límites solo existen cuando estás dispuesto a perder lo que no te honra. Durante mucho tiempo creí que demostrar amor era insistir, explicar, esperar. Pensaba que si mostraba cuánto me importaba a alguien, esa persona lo entendería. Lo que no entendía era que la mente humana no mide el valor por la intensidad de la entrega, sino por la dificultad de acceso. Aquello que está siempre disponible se vuelve común y lo común rara vez se cuida. Cuando dejas de rogar, el otro se ve obligado a reevaluar tu lugar emocional. Ya no estás ahí para llenar silencios, para sostener ausencias, para aceptar lo mínimo. Y esa retirada activa un proceso interno. Ahora tu presencia tiene peso porque no está garantizada. No es castigo, es consecuencia. El cerebro empieza a preguntarse qué cambió. Y en esa pregunta aparece el reconocimiento, no porque ahora hagas más, sino porque dejaste de hacer de menos por los demás. Honrar tus tiempos es el primer acto de respeto propio. No corres. No te adaptas a migajas de atención, no rompes tu ritmo por ansiedad. Cuando respetas tu agenda, tus procesos, tus silencios, envías un mensaje claro: mi vida tiene estructura y quien quiera entrar en ella debe hacerlo con intención. He visto cómo cambia la dinámica cuando dejas de responder desde la urgencia y empiezas a hacerlo desde la elección. No pierdes conexiones valiosas, filtras las superficiales. Priorizar tus metas también redefine tu valor. Cuando tu energía ya no gira alrededor de alguien más, sino alrededor de tu crecimiento, algo se reacomoda. La gente percibe cuando una persona tiene dirección. No necesitas decirlo, se nota en cómo decides, en lo que postergas y en lo que ya no negocias. Tu propósito se convierte en un estándar silencioso. Y frente a ese estándar, algunos se elevan y otros se alejan. No aceptar migajas emocionales es el límite más difícil y el más transformador. Significa no conformarte con mensajes a medias, con promesas vacías, con presencia intermitente. Al principio duele, porque estás rompiendo un patrón conocido, pero después entiendes algo crucial. Aceptar menos de lo que mereces no te acerca a nadie, te aleja de ti. Y cuando te eliges, el mundo ajusta su trato contigo. Ahí comprendes que el valor real no depende de ser deseado, sino de saber retirarte a tiempo. La dignidad cambia la jerarquía emocional. Cuando ya no compites por atención, la atención cambia de dueño. No porque quieras dominar, sino porque dejaste de abandonarte. Esa es la diferencia entre presencia valiosa y presencia conveniente. Y ahí empieza una nueva forma de relacionarte contigo y con los demás, desde calma, respeto y firmeza interior. Recuperar tu valor percibido no es volverte inaccesible, es volverte coherente. Ya no ruegas porque ya no dudas de tu lugar. Y quien lo ve, lo respeta. Quien no, simplemente ya no puede quedarse.
Cuando cambias la dinámica emocional, no lo haces con un discurso, lo haces con una decisión interna. Durante años nos enseñaron que amar era perseguir, insistir, aclarar, reparar a toda costa. Nadie nos advirtió que quien persigue pierde poder, no porque amar sea debilidad, sino porque la persecución nace del miedo a perder, y el miedo siempre entrega el control. El día que te detienes, no para manipular, sino para respirar, algo se redefine. La relación deja de girar alrededor de la urgencia y empieza a revelar su verdadero equilibrio. La mente humana busca balance, siempre. Cuando uno da de más y el otro recibe sin esfuerzo, el sistema se acostumbra. Pero cuando te retiras con calma, sin drama, sin discursos finales, se genera un desbalance que incomoda. El otro ya no tiene el mismo acceso emocional, ya no controla el ritmo, ya no define cuándo y cómo ocurre el contacto, y entonces aparece una sensación nueva, incertidumbre. No es castigo, es ajuste natural. El silencio empieza a decir lo que antes tus palabras intentaban explicar. Responder con neutralidad es una de las acciones más poderosas y más incomprendidas. No es frialdad, es autocontrol. Cuando dejas de reaccionar desde la emoción desbordada y eliges respuestas sobrias, claras, sin carga extra, cambias el juego. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada mensaje era una negociación emocional. Hoy entiendo que la neutralidad no apaga el vínculo, lo desnuda. Si la relación solo se sostenía por intensidad, se cae. Si tenía fondo, se reacomoda. No perseguir aclaraciones es un acto de fe en ti mismo. Significa confiar en que no necesitas forzar entendimientos para validar tu lugar. La obsesión por aclarar nace del temor a ser malinterpretado, pero quien quiere entender pregunta, quien no, solo escucha lo que le conviene. Cuando dejas de explicar de más, permites que el otro enfrente sus propias conclusiones. Y créeme, eso pesa más que 1000 argumentos. Observar sin intervenir parece pasivo, pero es profundamente activo. Es elegir no salvar, no corregir, no anticiparte. Es permitir que el otro muestre quién es cuando ya no lo sostienes. En ese espacio descubres verdades que antes el ruido tapaba. Ves si hay iniciativa, si hay coherencia, si hay interés real o solo costumbre. Y esa observación te devuelve claridad, algo que se pierde cuando estás emocionalmente involucrado en exceso. Cambiar la dinámica emocional no es alejarte del amor, es acercarte a la verdad. Ya no necesitas correr detrás de nadie porque estás caminando hacia ti. Y cuando te detienes, cuando dejas de perseguir, algo se invierte. Ahora eres tú quien observa, quien elige, quien decide si ese vínculo merece seguir existiendo. Porque el verdadero poder emocional no está en controlar al otro, sino en gobernarte a ti mismo. Y desde ahí cualquier relación que permanezca lo hará desde equilibrio, no desde carencia. Cuando activas el miedo a la irrelevancia, no estás jugando con la mente de nadie, estás permitiendo que la realidad haga su trabajo. El ser humano puede soportar el rechazo, puede racionalizarlo, maquillarlo, incluso convertirlo en orgullo. Pero hay algo que le cuesta infinitamente más: sentirse olvidado. No ser necesario, no ser recordado, no dejar huella, porque el rechazo duele al ego, pero la irrelevancia cuestiona la existencia misma. Y eso sacude capas profundas que nadie quiere enfrentar. Cuando dejas de rogar, cuando tu presencia deja de estar garantizada, ocurre algo silencioso pero poderoso. El otro empieza a preguntarse si realmente importó. Ya no hay mensajes insistentes, no hay reclamos, no hay intentos de explicación. Hay calma. Y esa calma desconcierta más que cualquier confrontación, porque el conflicto alimenta la importancia. El silencio, en cambio, abre la duda. ¿Sigo siendo alguien en su vida? Esa pregunta no se formula en voz alta, pero se repite en la mente. Tu silencio no acusa, no ataca, no humilla, simplemente existe. Y eso es lo que lo vuelve tan efectivo, porque no ofrece un enemigo contra el cual defenderse.
No hay resentimiento visible, no hay drama que desacreditar. Solo hay una persona que siguió con su vida y eso confronta más que 1000 palabras. He aprendido que cuando alguien nota que ya no reacciona en ti lo que antes provocaba tormentas, empieza a revisar su propio impacto. No por amor necesariamente, sino por identidad. Mantener serenidad pública es una forma de respeto propio. No significa fingir felicidad, significa no exhibir heridas. El mundo no necesita ver tu proceso interno para que sea válido. Cuando el otro observa que no estás buscando compasión ni aprobación, que no estás lanzando indirectas ni buscando aliados emocionales, entiende algo muy claro: ya no tiene poder sobre tu estado interior. Y perder ese poder activa un miedo profundo, porque ya no controla la narrativa. No buscar validación es quizá el acto más revolucionario. Significa que tu valor no depende de ser elegido, recordado o extrañado. Significa que si alguien vuelve, será porque quiere, no porque te necesitó mendigando. Recuerdo momentos en los que el impulso de explicar, de justificar, de ser entendido era casi físico. Hoy entiendo que la necesidad de validación es una cadena invisible. Cuando la rompes, no haces ruido, pero liberas una energía que se siente a distancia. El miedo a la irrelevancia no se activa con reproches, se activa con coherencia. Con alguien que se va sin cerrar puertas a golpes, pero tampoco deja ventanas abiertas para migajas emocionales. Con alguien que no desaparece para castigar, sino que se retira para preservarse. Y en ese retiro hay dignidad, hay silencio, hay paz. El otro puede olvidarte o puede cuestionarse profundamente, pero eso ya no te pertenece. Porque cuando no buscas validación, cuando no muestras resentimiento y eliges la serenidad, recuperas algo esencial, tu centro. Y desde ese lugar, ya no importa si alguien teme perderte o no. Lo único que importa es que tú dejaste de perderte a ti mismo. Y ese es el punto exacto donde el poder emocional regresa a casa. Cuando la mente empieza a idealizar, no es magia ni manipulación, es psicología pura. La distancia tiene un efecto que pocos entienden, transforma lo cotidiano en significativo. Mientras estás presente todo el tiempo, tus gestos se vuelven previsibles, tus palabras se normalizan, tu existencia se da por sentada. Pero cuando te retiras con calma, cuando no haces ruido al irte, la mente del otro empieza a hacer algo inevitable: rellenar el vacío. Y el cerebro humano no tolera los espacios en blanco, los completa con lo que más impacto dejó. Por eso cuando ya no estás, no se recuerdan las discusiones con la misma intensidad, ni los detalles incómodos, ni las explicaciones largas. Se recuerdan las risas, los momentos de conexión, las palabras que llegaron en el instante correcto. La ausencia edita la memoria, no porque la realidad haya sido perfecta, sino porque el cerebro selecciona lo emocionalmente relevante para darle sentido a la pérdida. Y ahí es donde ocurre algo poderoso: te conviertes en eco. Ya no eres ruido constante, eres recuerdo recurrente. No reabrir conversaciones cerradas es un acto de respeto propio. Cada vez que vuelves a explicar, a justificar, a buscar cierre adicional, interrumpes el proceso natural de reflexión del otro. Es como tocar una herida que estaba empezando a cicatrizar. Cuando permites que el silencio haga su trabajo, el otro no puede apoyarse en nuevas palabras para tranquilizar su conciencia. Tiene que pensar. Y pensar duele más que discutir, porque obliga a revisar decisiones pasadas sin defensas inmediatas. Evitar justificar tu decisión no es frialdad, es coherencia. Justificar en exceso suele ser una forma encubierta de pedir permiso, y quien pide permiso emocional entrega poder. Cuando te vas con claridad, sin largas explicaciones, sin discursos dramáticos, envías un mensaje silencioso pero contundente, confías en tu criterio. Eso eleva tu imagen en la mente del otro, incluso si no lo admite, porque la seguridad, incluso en la despedida, deja huella,
Dejar que el recuerdo haga su parte es comprender que no todo vínculo se resuelve hablando. Algunos se transforman pensando. Recuerdo momentos en los que sentí la tentación de volver, de aclarar, de suavizar la distancia para no parecer indiferente. Con el tiempo entendí que la indiferencia no estaba en el silencio, sino en traicionarme para ser entendido. El recuerdo necesita espacio. La nostalgia no se activa con presencia, se activa con ausencia digna. Cuando no estás, cuando no insistes, cuando no reapareces para confirmar que sigues ahí, el otro empieza a preguntarse qué perdió realmente, no desde el orgullo, sino desde la emoción. Empieza a idealizar no solo lo que fuiste, sino lo que representabas: estabilidad, escucha, conexión, compañía. Y esa idealización no te ata a volver, te libera, porque ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, la distancia lo hace visible. La mente idealiza lo que no puede tocar, lo que no puede controlar, lo que ya no responde de inmediato, y ahí ocurre el giro más importante. Tú ya no estás esperando que te piensen, estás viviendo. Si el otro recuerda, reflexiona o vuelve, será desde una elección, no desde la costumbre. Y tú, mientras tanto, sigues avanzando con la tranquilidad de quien sabe que no perdió nada al irse, porque lo más importante lo llevaba consigo, su dignidad. Cuando decides no rogar más, no es un acto de abandono, es un acto de reposicionamiento. La dignidad no suplica, se sostiene, no necesita justificarse, ni implorar atención, ni demostrar valor. La dignidad es silenciosa, firme, innegociable. Y cuando empiezas a sostenerte desde ahí, algo profundo ocurre en la mente del otro. Ya no puede manipular tus emociones, ya no encuentra la puerta abierta para jugar con tu presencia, ya no controla el vaivén de tu atención. Se da cuenta sin palabras que ahora tu energía te pertenece, que tu tiempo tiene peso y que tu respeto propio no es negociable. Mantener coherencia es el primer paso. La coherencia no significa ser rígida ni distante sin motivo. Significa que cada acción, cada decisión, cada límite que pones refleja exactamente lo que piensas y sientes. Cuando lo haces, el otro deja de percibirte como un recurso emocional disponible y empieza a verte como un referente de firmeza. Recuerdo momentos en los que la tentación de explicar mis razones era fuerte, de buscar validación o de suavizar un distanciamiento. Con el tiempo comprendí que cada explicación extra era una grieta que debilitaba mi posición. Cuando actuamos con coherencia, el respeto surge solo, sin necesidad de exigirlo. Ser firme sin caer en frialdad es otro punto crucial. La firmeza basada en amor propio no intimida por miedo, no hiere por orgullo, no manipula por desesperación. Es un equilibrio delicado. Transmitir claridad, límites y decisión sin que la energía se vuelva hostil o agresiva. El otro comienza a percibir que tu distancia no es castigo, sino elección. Esa percepción cambia toda la dinámica. Ya no hay presión que pueda ceder. Ya no hay urgencia que puedas alimentar. Solo presencia propia que establece un estándar silencioso. Actuar desde el amor propio significa que cada decisión, cada gesto y cada silencio proviene de un lugar de autorrespeto. No buscas castigar ni premiar, simplemente estás eligiendo lo que te hace bien, lo que te mantiene íntegra. Es una fuerza invisible que el otro siente sin que le digas nada. Y cuando lo percibe, su mente empieza a evaluar cómo reconquistar a alguien que ya se valora a sí mismo. No porque lo diga, sino porque lo demuestra sin esfuerzo. Reposicionarte desde la dignidad es liberador. No estás pendiente de la reacción, no persigues aprobación, no mendigas amor. Estás en tu centro y eso es irresistible y aterrador al mismo tiempo. La mente del otro empieza a recalibrar todo lo que daba por garantizado, y en ese recalibrar surge respeto, interés y conciencia. La dignidad no necesita ser aplaudida, solo sostenida. Cuando dejas de rogar, algo extraordinario sucede. Comprendes que el control nunca estuvo realmente en manos del otro.
Durante mucho tiempo creemos que si nos esforzamos más, explicamos mejor o nos mostramos más disponibles, podemos moldear emociones, cambiar actitudes o asegurar afecto. Pero la verdad es que el control nunca fue tuyo. Siempre fue una ilusión, un espejismo que alimenta la ansiedad y el desgaste emocional. Solo cuando decides soltar, cuando dejas de perseguir, recuperas el poder que siempre estuvo en ti. El verdadero poder no consiste en que el otro cambie, sino en que tú te mantengas íntegro, centrado en tu propio territorio emocional. Al no rogar, devuelves la autoridad sobre tu mente, sobre tus tiempos, sobre tus decisiones. Ya no estás a merced de impulsos externos ni de la aprobación ajena. Aprendes que tus emociones y tus acciones no dependen de que alguien cumpla tus expectativas, sino de tu capacidad de elegir desde la calma. Recuerdo etapas en mi vida donde creí que explicando cada gesto o justificando cada decisión podía controlar la percepción de los demás. Era agotador y al final siempre sentía que mi energía se diluía. Solo cuando comencé a actuar desde mi centro, sin buscar aprobación ni reacción, sentí un poder silencioso y liberador. Elegir desde la calma se vuelve un acto de soberanía emocional. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de responder con claridad en lugar de reacción. Respiras, observas, priorizas tu integridad sobre la urgencia de ser entendido. Esa calma comunica más que 1000 palabras, porque transmite que tu mundo interno no depende de la validación externa. Confías en tu proceso, porque sabes que tu valor no está atado a la atención de nadie. Estás construyéndote a ti mismo día a día, decisión tras decisión, límite tras límite. Y aquí está la clave final. Quien se respeta a sí mismo nunca pierde. No pierdes tiempo, energía, ni dignidad. No pierdes paz ni autoestima. Al contrario, recuperas lo que siempre fue tuyo, la autoridad sobre tu vida, tu mente y tus emociones. La necesidad desaparece y con ella la ansiedad, la presión y la ilusión de control que antes te agotaba. Cuando actúas desde este lugar, descubres que el verdadero control no consiste en manipular, sino en elegir, en sostener tu integridad y en dejar que lo que no está alineado con tu valor se acomode solo. El control nunca fue de nadie más que tuyo, hasta que decidiste dejar de rogar. Y ahora llegamos a la esencia de todo esto: comprender que tu valor no depende de nadie más, que tu poder no se encuentra en suplicar, ni en perseguir, ni en demostrar cuánto necesitas ser visto o amado. Todo ese desgaste emocional desaparece en el momento en que decides poner tu vida, tus emociones y tu dignidad en primer lugar. Cuando dejas de rogar, no estás siendo fría ni distante. Estás siendo consciente, presente y soberana. Estás tomando las riendas de tu mundo interno, y eso